Llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Hay dos encuestas que dan como ganador al presidente Nicolás Maduro en su reelección a las elecciones. Incluso hay una casa de apuestas en Estados Unidos que está colocando 4-1 como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación, algunos canales en YouTube, han estado dando una amplia cobertura a los candidatos de la oposición, particularmente al mayor, al más viejito, y pareciera que hay dos percepciones distintas, dos mundos diferentes. Pero usted se tiene que haber dado cuenta de algo en la narrativa de la campaña electoral de todas las trincheras. El tema económico, obviamente, en todas las campañas electorales del planeta, el tema económico es el que más prevalece. Particularmente en Venezuela, la tercera edad, los abuelos han estado en el discurso político y el gobierno ha tomado acciones con relación a la tercera edad. Pero también está relacionado un tema con la tercera edad, y luego les explico por qué, que tiene que ver con la migración. La migración venezolana es un caso muy interesante para analizar, porque a pesar de que hay pocas fuentes oficiales que nos den una información de qué realmente está sucediendo, experimentamos unas oleadas de migraciones venezolanas como nunca antes habían sucedido. Eternamente Venezuela fue un país receptor, y de la noche a la mañana, a partir del 2016-2017, Venezuela se convierte en un país que migra. Y no solo que migra, sino que genera toda una polémica mundial. Hasta una actriz vino a pasearse por un punto fronterizo para hablar de la migración venezolana. En este momento, la oposición tiene entre sus argumentos en la narrativa que cuando gane el candidato de la oposición, los venezolanos que están afuera volverán. Es una promesa como la que hicieron en el 2015 del fin de las colas. Y uno se pregunta por qué esta narrativa, qué es lo que ellos saben. También el gobierno ha tratado de atender muy especialmente a los pensionados y jubilados por ser una de la población, o sea, el segmento de la población más vulnerable a las sanciones unilaterales, al bloqueo. Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros de la migración venezolana? En el CEDES, que es un instituto para estudios latinoamericanos, se han hecho varios debates. Esos debates son muy interesantes. Hay uno en particular que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, una conferencia de una investigadora llamada Brenda Yepes, que me dejó impresionado. No solo por la investigación y las informaciones, sino las tareas que tenemos por resolver. Sobre todo, tratar de investigar las razones por las que se fueron. Y usted me dirá, pero David, son muy obvias las razones por las que se fueron. Se fueron por la situación económica, por el miedo, por el hambre, porque no conseguían cómo vivir con el salario. Sí, usted puede tener razón, pero eso no se explica en las estadísticas o en los datos que ella presenta. Hemos tenido unas oleadas interesantes de migraciones que a veces no tienen nada que ver con esa situación. Entonces, antes de sacar conclusiones, antes de que usted pueda afirmar y hacer juicios de valor, yo le recomiendo que investigue, que lea, y no es muy fácil porque son pocas las fuentes oficiales. De hecho, son 4 las fuentes oficiales de las que habla Brenda Yepes. También hay una investigación de Antonio Plisman con relación al comportamiento de la migración venezolana en América Latina, particularmente en 4 países: Colombia, Perú, Chile y Ecuador. En Ecuador no hay mucha información porque en Ecuador, con la victoria de Noboa y con el tema de la violencia producto de la delincuencia organizada, pues ha sido muy difícil recoger información de Ecuador. Antonio Plisman dice que apenas consiguió un artículo de opinión que daban informaciones sobre los migrantes venezolanos. Sin embargo, también hay datos curiosos en lo que él investigó.
Por ejemplo, que no hay ninguna relación de la migración venezolana hacia América Latina con el incremento de índices delictivos. Sin embargo, la narrativa mediática o la opinión pública de esos países consideran que sí. ¿Por qué? Quizás es una propaganda política y volvemos al escenario de la campaña electoral. Ahora, en este Cafecito con Noticias hemos querido hacer un programa especial sobre la migración y tratar de comprender muchas cosas que a usted lo van a sorprender tanto como me sorprendieron a mí. Debo hacer una advertencia. No es un programa conclusivo, no es un programa en el que usted va a encontrar la última información. Digamos que es un programa provocador para que usted investigue, para que usted no trague entero y particularmente para que usted pueda debatir. Ahora, les decía que hay muchos mitos sobre la migración venezolana. O mitos no, hay mucha desinformación. No hemos investigado lo suficiente como para entender el fenómeno. Y tenemos un plan de retorno que es Vuelva a la Patria, que probablemente sea insuficiente para lo que está sucediendo. Ahora, no nos podemos juzgar muy fuertemente porque son pocos los países que tienen políticas de retorno. Es más, creo que ninguno. Según las investigaciones de Brenda Yepes, México es el único que tiene una política de retorno de sus migrantes hacia Estados Unidos, pero es una política de retorno muy selectiva, porque ellos están pendientes de que retornen los profesionales, los que estudiaron, los que hicieron posgrado, los que hicieron magíster, pero no el mexicano pobre. Y tenemos nuevamente la percepción de que lo que molesta no es la migración, sino la pobreza. La aporofobia, como una investigación de una española cuyo nombre no me acuerdo, pero lo hemos comentado en otros programas. Ahora bien, en este tema de la migración hay otro punto muy interesante que usted debe conocer, y es cómo ha cambiado nuestra caracterización demográfica, nuestra transición demográfica. Ustedes han escuchado que siempre se habló de que Venezuela tenía un bono de juventud, que éramos un país muy joven. Pues resulta que eso está cambiando, aparentemente por la migración. La población joven activa económicamente venezolana es la que se está yendo. En un principio se fue la mamá, después se fue el papá, o viceversa, se fue el papá, después la mamá, dejaron los hijos con los abuelos, pero ahora se fue toda la familia, se fueron con hijos, se fueron con cuñados, se fue todo el mundo, y la población venezolana comenzó a envejecer de la noche a la mañana. Estoy hablando exageradamente como maracucho que soy, pero de alguna manera la caracterización ha cambiado en menos de 50 años, y de pronto nos estamos quedando con la población mayor, es decir, con los abuelos. Y eso coincide con la narrativa electoral, de atender en esta campaña electoral, a diferencia de otras que se buscaba el hablarle a los jóvenes, ahora se busca el hablarle a los abuelos. Eso en todas las trincheras. Resulta que nos estamos poniendo viejos porque se están quedando los pensionados, y son los más vulnerables porque son los que no están activos económicamente. Y eso de alguna manera está beneficiando a los países receptores de la migración venezolana, porque estamos rejuveneciendo su población. Por ejemplo, Colombia está recibiendo muchos venezolanos jóvenes que cuando comienzan a parir en Colombia, pues van a rejuvenecer Colombia y van a envejecer Venezuela. Son procesos muy interesantes de analizar y que de alguna manera explica el impacto que tiene la migración venezolana en la descripción demográfica de nuestro país. Ahora bien, todo esto que hemos hablado es especulación, es argumentación. Hay que tener datos, hay que tener cifras. Por eso yo les decía a muchos de los oyentes que me escribieron sacando conclusiones, haciendo juicios de valor,
Y yo les decía, no te adelantes a estar haciendo juicios de valor, porque tú no tienes datos, no tienes información oficial. Y resulta que te puede sorprender lo que han descubierto algunas personas que sí se han tomado la molestia y tienen mucha experiencia haciéndolo en la investigación. También debo advertir que hay mucha investigación sesgada, es decir, mucha investigación que fue utilizada con intereses políticos. Y eso es desinformación, eso es poco ético. Les decía que Brenda Yepes hizo una investigación, la invitaron al CEDES en Caracas y dio una conferencia sobre el tema migratorio. Ahora bien, vamos a escuchar parte del objetivo de esa investigación para que nos vayamos adentrando poco a poco en el fenómeno de la migración venezolana. ¿Cuántos son? ¿Por qué se fueron? ¿En qué situación está? ¿Y qué podemos hacer nosotros para su retorno? Pero les voy a hacer un spoiler. Es imposible determinar cuántos son. Luego les explico por qué. Escuchemos en esa introducción de Brenda Yepes el tema de su investigación. Sobre la emigración venezolana a principios de este siglo XXI y cuál es su tempo en comparación con el tempo de otras migraciones. Allí vamos a ver una primera ola que lo he denominado conjuntamente con otra autora de un artículo, Jennifer García, que se llama Los emprendedores autofinanciados, aquellos que salieron entre el 2003 y el 2014. Luego una segunda ola que lo hemos definido como emprendedores improvisados a partir del 2015. ¿Cómo ha cambiado un poco la estrategia de las políticas migratorias en nuestras Américas? Y la tercera parte trata sobre el cuánto. ¿Cuántos son los migrantes venezolanos fuera de Venezuela? En esta investigación de Brenda Yepes hay cosas muy importantes que se las voy a ir caracterizando para que se oriente en el programa de hoy. La primera, Venezuela ha sido siempre un país receptor. De hecho, todavía lo seguimos siendo. Aunque usted no lo crea, todavía siguen viniendo extranjeros a Venezuela. Y es muy probable que esa ola de llegada de extranjeros a Venezuela se incremente en los próximos años. Luego les explico por qué. Segundo, nosotros siempre hemos hablado de que hemos recibido con las manos abiertas y hemos atendido muy bien a los extranjeros. No siempre fue así. Claro, Venezuela se preocupó por tener un aparataje institucional para recibir a los inmigrantes, sobre todo los de Europa. Pero fíjense ustedes la importancia de la investigación. Yo migré luego de graduarme de la universidad, migré a un país latinoamericano, migré a Colombia, y era un momento en el que el venezolano no migraba. El venezolano más bien recibía extranjeros. Pero yo recuerdo que teníamos un comportamiento hostil con la inmigración colombiana en el país, particularmente la colombiana. Luego les explico por qué. En todo caso, no siempre fuimos unos buenos anfitriones. De hecho, hay documentos que prueban que fuimos racistas, que fuimos unos clasistas a la hora de permitir la inmigración en el país. Yo quiero hacer este comentario porque en la introducción de esa investigación de Brenda Yepes, ella habla de un capítulo que calificó como vergüenza histórica. Se los comento y comparto el audio de Brenda Yepes para que iniciemos el programa con humildad, porque a veces creemos que tenemos toda la razón, a veces creemos que tenemos la autoridad moral para estar haciendo juicios de valor y estar juzgando a todo el mundo. Y a veces la gente
actúa mal por desinformación. La falta de control de inmigrantes lleva a Juan Vicente Gómez a comentar lo siguiente. Él dice, es preferible, textual, llevar con lentitud el acogimiento de extranjeros en calidad de inmigrados que exponer a la nación a ser invadida por elementos no verdaderamente aptos para las labores industriales que necesitamos. Estos son textos de mensajes presidenciales que podemos corroborar en el tomo 4 de mensajes presidenciales entre 1910 y 1939. Pero aquí quiero hacer un punto o colocar el acento en una pequeña vergüenza histórica para mí, al encontrarme que en 1936 hay un artículo 5 en una ley que se promulga sobre inmigración y colonización y privilegia el número de inmigrantes solamente europeos. Ellos quieren solamente que lleguen los blancos. Y en ese artículo 5 se excluye también, a la sorpresa de todos, y está en forma textual, a los mayores de 60 años de edad, a los lisiados, a los idiotas, a los dementes, a los gitanos, a los boneros y a aquellos que propicien ideas contrarias al gobierno. Esto lo pueden encontrar en la compilación legislativa de Venezuela, ediciones Andrés Bello, en el tomo 2 de 1952. Es muy interesante porque a veces desconocemos quiénes somos, se nos olvida las cosas que hicimos y nos encanta mirar la viga en el ojo ajeno. Ahora bien, Venezuela de alguna manera fue creando una política para la inmigración que nos caracterizó por ser un país anfitrión. De hecho, se hizo publicidad luego de la Segunda Guerra Mundial para que muchos extranjeros vinieran a Venezuela. En las estaciones de trenes se podían ver afiches donde decían vete a Venezuela o Venezuela, el paraíso, etc. Y todavía siguen viniendo. Los que más tomaron la palabra fueron los colombianos, porque durante todo el siglo XX los colombianos estuvieron viniendo a Venezuela, particularmente desde la década de los 50. Ahora, usted tiene que contextualizar qué pasó en Colombia en la década de los 50. Inició una guerra, lo que ellos llaman la guerra de conservadores y liberales, luego de la muerte, el asesinato de Gaitán en el 48, que realmente no fue una guerra entre conservadores y liberales, fue una guerra del Estado contra los campesinos colombianos. Y comenzó Venezuela a recibir oleadas que no se detuvo hasta el sol de hoy. Oleadas de colombianos, muchos de ellos pobres, campesinos, huyendo de la guerra, de la pobreza. Y eso provocó un proceso de transculturización, de mestizaje, y particularmente de colombianos que comenzaron a tener sus hijos aquí, en Venezuela, rejuveneciendo a Venezuela. Y fíjense ustedes, en la investigación que hacen Brenda Yepes y Antonio Plisman, más del 80% de la migración venezolana en los últimos oleajes está en América Latina, particularmente en Colombia. Pero en Colombia, donde no estaban acostumbrados y no están acostumbrados a recibir migrantes, el 40% de la migración venezolana en Colombia tiene doble nacionalidad, es decir, es hijo de colombianos. Y eso obedece a esa oleada migratoria constante durante todo el siglo XX de colombianos hacia Venezuela. Por eso muchos se fueron allá, tenían familia allá, tenían dónde llegar. Pero eso no explica todo. Y los datos tampoco es que sean suficientes. Ahora, Venezuela comienza a migrar en una ola migratoria que a mí me llamó poderosamente la atención. Se habla de a partir del 2016-2017, cuando el venezolano comienza a irse del país. Pero hay algo interesante, hubo una oleada de venezolanos que migraron, que se llevaban los dólares de Cadivi,
Y esos migrantes venezolanos, algunos iban a estudiar, algunos iban a raspar cupo, algunos iban a buscar oportunidades, pero no se iban pelados, se iban con los dólares de Cadivi. Era un subsidio del turismo que daba el gobierno venezolano, y eso fue un desastre. Todo el mundo comenzó a usar esos dólares no para estudiar, sino para consumir, para comprar cosas, para disfrutar su turismo. Esa oleada de migrantes venezolanos no causó ningún problema. Nadie se molestó, nadie se quejó, porque tenían dólares. Y de allí el concepto de aporofobia. El problema no es la migración. El problema es la migración pobre. Porque lo que da fobia son los pobres. Lo que causa molestia son los pobres. Y allí es donde nosotros tenemos que atender cuál es la población pobre de venezolanos que se van del país. La mayoría no se va a Europa, la mayoría se va a América Latina. Por eso el 80% de la migración venezolana está en América Latina, repartido entre Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Pero realmente no sabemos cuántos son. Y si no sabemos cuántos son, es muy probable que tampoco sepamos las razones por las que se fueron. Eso es determinante investigarlo y saberlo. Ahora bien, hay 4 fuentes oficiales por las que podemos deducir cuántos venezolanos se fueron. Y esas fuentes oficiales todavía no son una garantía para nosotros saber quiénes se fueron, cuántos se fueron y por qué se fueron. Entre esas 4 fuentes de las que estamos hablando, hay una que se llama la IMILA. IMILA es la investigación de la migración internacional en América Latina. Y solamente se cuantifica cuando termina la ronda de censos de todos los países de América Latina. Ahora bien, cada 5 años, cada 10 años, estos países hacen un censo. Y en esos censos se puede determinar quiénes son extranjeros, qué edad tienen, cuánto tiempo tienen en el país. Cuando Colombia hace su censo, Chile hace su censo, Ecuador hace su censo, Venezuela hace su censo, el IMILA recoge toda esa información y puede determinar cuántos venezolanos hay en cada país y desde cuándo. Y por eso es una fuente oficial. Hay un pequeño problema en los últimos años, que con la pandemia muchos censos no se realizaron. Entonces hay que esperar que termine toda la información de los censos. Lo otro particular de estos estudios, de estas encuestas, es que Venezuela ha tenido un censo muy disciplinado a partir de los años 60. De 1960 venimos haciendo unos censos que nos han permitido a nosotros tener información de cuántos somos, qué tan jóvenes somos, y por eso se habló en los últimos años de que teníamos un bono, de que había mucha juventud. Y en esos censos que recoge el IMILA, que hay que esperar la última oleada de censos para determinar la cantidad, es una de las fuentes como más oficiales para verificar. Ahora hay otra fuente que es un sistema continuo de reportes de migración de América Latina, que se llama la CIPREMI. El tema con esta fuente de información es que ellos no hacen los estudios, ellos no hacen las investigaciones, sino que ellos recogen la información, las publicaciones de los informes de las migraciones de América Latina en otros países. Por ejemplo, ellos recogen algún informe que dé Canadá o que dé Estados Unidos de cuántos latinoamericanos hay allá y de qué nacionalidad son. Pero son informes que no dan detalles, ni de cantidad ni de razones. Entonces, es muy poco probable que se pueda deducir de allí quiénes son, cuántos son y por qué se fueron. Hay otra fuente que es una encuesta de monitoreo de flujos de la matriz de seguimiento
de desplazamiento que se le conoce como el DTN, y ellos comienzan a hacer encuestas a partir del 2016 en el caso de la migración venezolana. ¿Por qué a partir del 2016? Y allí es donde usted tiene que estar atento a contextualizar. Porque en el 2016 comienza la migración venezolana. ¿Y por qué comienza la migración venezolana? ¿Qué sucedió en el 2015? Recuerdan que en el 2015 se dieron las elecciones de la Asamblea Nacional. Se le dio un ultimátum al presidente de la República. Se comenzaron a gestar lo que llamaron las guarimbas, la salida, todo este tipo de acciones. Bueno, se ubica allí la migración venezolana, esa ola masiva de venezolanos que se fueron hasta ahora imposibles de cuantificar. Esas encuestas se van a ubicar en lugares de puntos fronterizos. ¿Por qué? Porque esas encuestas, las DTN, se especializan en estudiar la migración de la población más vulnerable. Es decir, los que se van de manera irregular porque no tienen los documentos, porque se van por las trochas, y ellos se ubican en los puntos. Tienen un poquito de cualidad porque ellos tratan de saber las razones por las que se fueron. Y una última fuente de información oficial es la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que se le conoce como la R4B, y es el único referente de actualización continua, es el que está dando datos en tiempo real sobre la migración venezolana. Hay otro organismo, no sé cómo se determina, la Population Division, creo que se pronuncia así. En todo caso, es un organismo de las Naciones Unidas que también recoge esos informes. Y ellos pronostican que habrá un retorno de venezolanos a Venezuela, sobre todo de la migración de Europa y de Estados Unidos. Ellos dicen unos escenarios positivos sobre Venezuela de que van a retornar. ¿Por qué Naciones Unidas plantea escenarios optimistas del retorno de venezolanos, independientemente de las elecciones del 28 de julio? Pues no tiene nada que ver con la propuesta de la oposición. No se detalla mucho, pero yo como periodista me pongo a especular. Por alguna informaciones estadísticas que reconoce el Fondo Monetario Internacional de la recuperación económica de Venezuela, por el hecho de que Venezuela es un país petrolero, y un país petrolero siempre tiene cartas para jugar en el escenario de la geopolítica mundial. Y la que más me suena es que Naciones Unidas sabe que Europa va camino a la guerra, van a intensificar los conflictos, y eso va a provocar un rechazo hacia la inmigración latinoamericana, alguna confrontación interna como la que está sucediendo en Estados Unidos, que es prácticamente una guerra civil solapada, pero también una crisis económica que va a obligar al venezolano a retornar a su país, porque lo que fue a buscar ya no lo va a encontrar y no se lo van a permitir, incluso puede que hasta lo echen. Y yo creo que ese es el escenario que está visualizando Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Francia está todos los días anunciando que se quiere ir a la guerra contra Rusia en Ucrania. Estados Unidos dice que, bueno, que Ucrania puede utilizar las armas occidentales para atacar a Rusia, aunque Biden dice que solamente en la frontera, que no se lleguen hasta Moscú, algo que nadie les cree. Y eso va a tener repercusión, va a tener su respuesta, va a tener sus consecuencias. Y Putin lo ha dicho: si aquí me llegan a atacar los franceses o con armas occidentales, que asuman las consecuencias. En ese escenario, ¿qué latinoamericano se va a quedar en Francia si comienzan a entrar en guerra en Europa? Digo yo que por ahí pueden venir los escenarios optimistas del retorno de venezolanos de Naciones Unidas.
Pero bueno, no nos quedemos en eso. De alguna manera hay que investigar por nuestra cuenta, nuestro deber, el flujo de migrantes, de venezolanos hacia afuera. ¿Por qué se fueron? Y cómo lograr nosotros atender la población más vulnerable que se fue. Ahora, Venezuela es el país con mayor recibimiento de extranjeros y era el país que menos migraba, y eso fue hasta el 2015. En el 2016 la cosa comenzó a cambiar, es decir, fue un país que cambió de la noche a la mañana, y la oposición tiene mucho que ver con eso, porque comienza la declaración de Obama de que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Comienzan a impedir el flujo de ingresos a Venezuela por la renta petrolera, al poner sanciones y bloquear, colocar licencias y trabas para que Venezuela no pueda vender su petróleo. Llegamos a tener ingresos cero por la renta petrolera. Llegamos a tener que reinventarnos, y además de eso nos robaron activos, nos robaron siglos, nos robaron monómeros, nos robaron el oro, y además de eso generaron violencia dentro del país con el patrocinio del Grupito de Lima. Pues era obvio que los venezolanos, o un sector de los venezolanos, tenía que irse, o que iba a tomar la decisión de irse. Pero eso no explica otros venezolanos que se fueron de alguna manera autofinanciados y se fueron a buscar suerte. También incide el aspecto tecnológico de que se puede trabajar desde cualquier parte. En fin, son razones multifactoriales, y por eso es tan complicado determinar quiénes se fueron, cuántos se fueron y por qué se fueron. Pero hay un dato muy curioso. Yo les dije que hay 4 fuentes oficiales para determinar la cantidad de migración venezolana. Les dije que estaba el IMILA, estaba el DTN, que eran las encuestas de flujo en los puntos fronterizos para la población más vulnerable, estaba la R4, que es donde se combinan las informaciones de varias agencias, y estaba el SIMPREMI, que es el de reportes continuos de migración en América Latina, donde recogen información. Ahora, preste mucha atención porque esto es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia era un país que emigraba, no era un país que recibía extranjeros. Cuando Colombia comienza a recibir a venezolanos, no estaba preparado para eso. No sabía cómo cuantificar extranjeros, ni siquiera sabía cómo tratarlos, ni siquiera tenía una institución para ello. El presidente Duque en su momento empezó a pedir plata a Naciones Unidas para atender la migración, porque ellos no sabían qué hacer con la migración. Pero hay 2 conceptos claves en determinar quién es un inmigrante. Según Naciones Unidas, para considerar que tú eres un migrante venezolano, debes permanecer en ese lugar más de un año. Es decir, si tú llegas a estar en Chile, en Ecuador, 6 meses, 7 meses, tú no eres un inmigrante hasta que no cumplas un año. Y además hay otro concepto muy interesante, que es el flujo, es decir, el que se está moviendo. Entonces, por eso es tan importante los estudios, las estadísticas, porque Brenda Yepes hace una diferencia de lo que es el stop y el flujo. Entonces, el stop es el migrante que se va a Estados Unidos y se queda en Estados Unidos. Te pasó un año, bueno, este es un migrante venezolano que está en Estados Unidos. Pero está el migrante venezolano que se fue a Colombia
duró 5 meses, no le gustó, se pasó a Ecuador, duró 3 meses, se puso fea la cosa, se pasó a Chile. Ese es el flujo, el que no se queda parado. Ese es un desplazado, no es un migrante, no lo puedes cuantificar como migrante. Y por eso los números con relación a la migración venezolana no son fidedignos, no son exactos, porque ellos están contando a todo el mundo. No solo contando a todo el mundo, sino que lo están contando varias veces al mismo inmigrante. ¿Por qué? Porque ellos cuentan procesos administrativos. Entonces les explico. Si hay un venezolano que cruzó la frontera y estuvo 3 meses en Colombia lo cuentan como un migrante venezolano. Si ese venezolano se pasó de Barranquilla a Bogotá, en Bogotá lo cuentan como un migrante venezolano. Pero si ese venezolano de Bogotá se pasó a Ecuador, en Ecuador lo cuentan como un migrante venezolano. Y si ese venezolano se asustó con lo que pasó en Ecuador y se fue para Chile, ese venezolano lo vuelven a contar como migrante venezolano. Es decir, que es muy probable que por cada venezolano que migró lo multipliquen por 2, por 3, porque cada vez que el venezolano se mueve, lo van a cuantificar como un migrante. Y eso obviamente dispara la cantidad de migrantes venezolanos. Por eso las cifras no coinciden. Hay un estudio de Naciones Unidas que determinó que la migración venezolana en Canadá y Estados Unidos era de 3 millones. Pero había otro estudio que cuantificaba esa migración en el mismo lapso, en el mismo lugar, en 1 millón. Una diferencia de 2 millones es considerable. Estoy hablando a grosso modo, no me crean las cifras exactas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tú no puedes cuantificar a un migrante venezolano porque no se queda quieto, porque se va de un lugar a otro? Es imposible determinarlo. Y resulta que la migración venezolana es la que más se mueve. Incluso en Estados Unidos es la que más se mueve. Llegan a Orlando. Como Orlando es una ciudad muy costosa porque es turística, se van penetrando en las ciudades más lejanas donde hay menos densidad migratoria latinoamericana. Se van, por ejemplo, a Ohio. Y entonces, ¿por qué se van a Ohio? Porque hay menos latinos, es menos turística y los sueldos son mejores y el costo de vida es más barato. Entonces el venezolano que comienza a dominar el idioma, que le pierde miedo al Estados Unidos, que va conociendo cómo funciona la cosa, se va adentrando, se va yendo a las ciudades más conservadoras de Estados Unidos, donde hay menos flujo migratorio. Eso va a ser un movimiento interesante porque a Estados Unidos no les gustan mucho los extranjeros pobres y menos latinoamericanos. Bueno, basta con que usted escuche a Donald Trump cómo se refería a los mexicanos. Y para ellos los latinoamericanos son todos igualitos. Ahora bien, usted debe conocer el concepto de stop y el concepto de flujo para poder saber a qué se refieren los organismos internacionales con migrantes. Por eso las cifras que dan de migrantes venezolanos no son exactas, no son fidedignas, porque en Colombia están contando al venezolano cada vez que se mueve. Lo mismo sucede en Ecuador, lo mismo sucede en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, escuchemos varios de los análisis de la investigación de Brenda Yepes para que entremos a observar y a analizar políticamente este proceso migratorio venezolano. Que en el 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones, Venezuela era el segundo país suramericano con mayor inmigración. Y concuerda con lo que les acabo de decir del censo, ¿se acuerdan? Y después de Argentina, con mayor inmigración, porque habían dos focos de inmigración en América Latina, que era Argentina y Venezuela. Y el segundo país con menor
emigración, 1.9 después de Brasil, hasta el 2015. Lo que pasa entonces después del 2016 es un cambio en la dinámica migratoria del país. El cambio en la dinámica migratoria del país a partir del 2016. Me van a disculpar las personas opositoras, pero esa dirigencia opositora que ganó la Asamblea Nacional en mayoría en el 2015, que pidió las sanciones, que de alguna manera fue la que vendió los activos de Venezuela en el extranjero como Cico, no tiene moral para decirle a los venezolanos que con la llegada de ellos al poder van a retornar los venezolanos. Tienen una gran responsabilidad de lo que pasó en este país. Y eso lo tienen que saber ustedes. Porque no puede ser que ese desastre que provocaron con guarimbas, con la Asamblea Nacional, de tratar de destruir el país, de implosionar el país, entonces ellos se presenten ahora como los salvadores. Ah, mira, si yo vuelvo, desaparecen las sanciones. Lo que ellos no terminan de decir es porque yo fui el que pedí las sanciones. O sea, yo fui el que provoqué esta situación. Eso explica el hecho de que la oposición esté tan dividida hoy, esté fragmentada en 1000 pedazos. Y en ese grupúsculo fascista que todavía queda, también están divididos. Eso explica por qué la gente que todavía cree en la oposición le importa un rábano quién es el candidato. Le importa un rábano si hay un proyecto o no. Es simplemente una persona que está desinformada, que está sufriendo de ansiedad e incertidumbre y está desesperada por tomar una acción motivada por el odio, el resentimiento y la impotencia. No es culpable, es una víctima de toda esta industria de desinformación, de manipulación de hechos que de alguna manera inciden. Pero repito, aún así no podemos determinar la cantidad de venezolanos que se fueron y las razones por las que se fueron. Es necesario que el gobierno haga una investigación. Allí el gobierno ha cometido el error de no tener un equipo especializado para hacer esa investigación. Porque han habido venezolanos que han hecho la investigación, pero como les he dicho, la mayoría de ellos los ha hecho con una intención sesgada, política. Tenemos que determinar la cantidad, las razones y las condiciones. A mí se me ocurre, por ejemplo, que nosotros deberíamos tener una política desde el SAIME para facilitar la migración regular. Es decir, facilitar la entrega de pasaportes. ¿Por qué? Porque un venezolano que sale del país de manera irregular es una víctima para el delito que más ha ido creciendo en el país y en el mundo, porque es muy rentable, que es la trata de personas. El problema de la población vulnerable, la población pobre venezolana que se va del país, es que se va a riesgo de todo: a ser esclavo, a prostituirse, a ser asesinado, a ser secuestrado, a ser utilizado para hechos delictivos. Y eso es algo que está sucediendo, que lo demostró la investigación de Antonio Plisman y que usted debe conocer. Es muy interesante. Hicimos una correlación entre la tasa de homicidios en general de Colombia y la tasa de homicidios con víctimas venezolanas, ¿no? Entre 2015 y 2018. Viendo cómo creció la población venezolana, ¿no? Se multiplicó por 4. Una multiplicación por 4 entre 2015 y 2018. Es decir, creció un 312%.
en esos 3, 4 años, ¿no? Y sin embargo, la tasa de homicidio en todo el país se mantuvo estable, ¿no? Era 2,6 en 2015 y fue 2,5, es decir, bajó. No solo se mantuvo estable, sino que bajó. Mientras que los venezolanos crecieron en 312%, la tasa de homicidio disminuyó. ¿Qué significa eso? De manera muy evidente. Ese sí es un dato duro, ¿no? Hay otros datos que son más difíciles, pero... Y además esto puede tener cambios en... No es lo mismo Cúcuta que el país completo. Evidentemente, esto puede tener expresiones locales en donde sea distinto. A lo mejor sí hubo un impacto en algunos lugares. No es lo que dicen los números de las investigaciones que vimos, pero podría ocurrir. Ahora, como país, multiplicándose la población por 4, es decir, aumentando 312%, no tuvo ningún impacto. Lo que sí aumentó fue las víctimas venezolanas de homicidio en Colombia, ¿no? Se multiplicaron por 3. Hemos comentado de la investigación de Brenda Yepes, que está en YouTube, usted la puede buscar y escuchar completa, de la problemática de cuantificar la migración venezolana, porque hay muchos países que por no tener un aparataje, unas instituciones especializadas en el manejo de migración, están contabilizando al venezolano varias veces, incluso al turista. Y según los conceptos oficiales de la ONU, para determinar un migrante debe quedarse quieto en un lugar por lo menos un año. De lo contrario, se le va a considerar un desplazado, no un migrante. La migración venezolana se mueve mucho y entonces cada vez que se mueve la cuantifican. Eso va a triplicar o quintuplicar la estadística de migración venezolana y no va a ser una fuente fiable. Pero les decía que si el 80% de la migración venezolana está en América Latina, se trata de gente pobre. Se puede deducir, no quiero asegurarlo. Y esa población que la tenemos cerca es la que nosotros tenemos que investigar, porque es la población que puede estar sufriendo más y no lo sabemos. No lo sabemos, quiero repetir eso, porque es que la gente quiere sacar conclusiones porque habló con el tío, porque habló con el vecino, y eso no es científico. Si les estoy diciendo que las 4 fuentes oficiales que reciben informes, que reciben los censos de todos los países de América Latina, no dan cifras exactas y no dan razones cualitativas para hacer un juicio exacto de valor, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros a base de chisme? Tienen que entender la importancia de la investigación. Yo no estoy diciendo que tengo la razón. Yo lo que quiero es provocar que usted investigue, que usted debata. Ahora, Antonio Plisman, que también estuvo en una conferencia del CEDES, hizo una investigación, y él la describe como una investigación muy pequeña, de qué sucede con la migración venezolana en América Latina, particularmente en Perú, en Chile, en Colombia y en Ecuador. Aunque en Ecuador él dice que no es muy fiable la información porque no se ha investigado. Pero es interesante la investigación que expone Plisman y las críticas que hace Plisman al gobierno nacional. Escuchemos parte de ese análisis. Otro dato de Colombia también es un dato duro, porque es un dato de encuesta de victimización sobre algunos delitos que sí son poderosos, digamos, como las encuestas de victimización son una fuente poderosa para estos delitos. Es decir, para el hurto de personas, ¿no? Y para los promedios nacionales. También entre el 2018 y 2021, la población venezolana creció un 86% y la victimización nacional decreció un 48%. Es decir, mientras más venezolanos, menos victimización. Es muy poco probable que si los venezolanos tienen un impacto real, esto ocurra de manera global. Repito, puede haber cambios regionales, pero este es un dato duro, ¿no? Y la victimización por hurtos disminuyó en 50%. Perú, informe de la Organización Internacional de Migrantes de 2002. El 82,3% están en Lima y Callao de los venezolanos.
O sea, que lo que pasa ahí es un buen reflejo del país. Lima, Callao está pegado, ¿no? Son municipios, me parece que son en Lima, ¿no? El 0,6 y el 0,7% representan las denuncias hechas contra personas venezolanas. 0,6 en Lima y 0,7% en Callao entre 2019 y 2020. Y la población venezolana representa el 9% del total de la población de Lima y Callao. Es decir, hay una subrepresentación. Para que los delitos de venezolanos sean importantes, tendrían que ser superior al 9% y no llegan ni al 1%, ¿no? Entonces hay un dato que es importante. Repito, estos son los delitos conocidos. Puede que haya delitos que cometieron venezolanos que no están siendo registrados ahí. Pueden estar pasando muchas cosas, tanto para no registrar delitos de venezolanos como para sobreregistrarlos. Es decir, el policía puede perseguir por estigma más a un venezolano o agarrarlo, aunque no lo haya cometido. Hay dos corrieron y a este le agarró acento venezolano y puede que lo tiende a agarrarlo, pero también puede ser que se hayan escapado muchos, ¿no? Pero ese es el dato que tenemos. Y es un dato que se correlaciona también con encuesta de victimización, que este sí es un dato más duro, ¿no? Entonces, la victimización nacional disminuyó en un 29% entre 2018 y 2021, en Lima y el Callao. La nacional disminuyó en un 29%, y en Lima y en el Callao disminuyó en un 22%. Y esto pasó mientras había un aumento del 203% de la población venezolana. Es decir, llegaron más venezolanos y no aumentó el delito. Estos son datos duros, estos no son, digamos, como esta es encuesta de victimización, con delitos, digamos, que se miden de manera firme con estas encuestas, pues aquí hay un dato que es contundente, ¿no? Antonio Plisman, en esa investigación, hace un planteamiento que puede que usted comparta o no, pero que es muy interesante. Él investiga el comportamiento de la migración venezolana en América Latina, en esos 4 países que le mencioné, y entre las conclusiones que él saca es que la mayoría de las personas que emigraron hacia esos países fue por miedo y por hambre. Y cuando habla de miedo, habla de esta sensación de inseguridad, de medios de comunicación que van manipulando la información para provocar ese miedo y generar ese miedo. Pero parte de la investigación es corroborar si esa migración venezolana es un problema para el país receptor. Es decir, en Colombia yo pensaba que no, pero en Colombia han llegado muchos venezolanos, el 40%, porque tiene doble nacionalidad, porque tiene familia en Colombia, se le facilita la cosa, pero también porque ellos están comenzando a sentir lo que sentimos nosotros a partir de la década de los 50. Ustedes deben recordar, sobre todo la gente mayor, que aquí la gente hablaba muy mal de los colombianos. Pensaban que todos eran ladrones, pero era realmente porque eran pobres, porque eran colombianos que venían huyendo de la violencia de los 50 y de alguna manera comenzó a cambiar el oleaje y comenzaron a venir colombianos ya no huyendo de la violencia, sino buscando nuevas perspectivas, nuevas formas de trabajar. Ahora, a nosotros nos está pasando lo que les pasó a los colombianos cuando comenzaron a venir aquí a Venezuela, que cuando el venezolano pobre emigra, lo van a ver feo, va a ser el culpable de todos los problemas. Y entonces hay una tendencia mediática de que el venezolano está cometiendo delitos en otros países, o de que la venezolana la están persiguiendo por el mito de su belleza de 4 Miss Universo, y la quieren como para la prostitución, para la trata de personas. Y la mujer venezolana es muy coqueta, o sea, es natural, tiene autoestima, estudió, es guerrera, y entonces se va a Perú y genera todo un conflicto en las mujeres peruanas. En fin, hay de todo, pero no lo investigamos.
Y entonces, por eso la importancia de la investigación que hace Antonio Plisman, sobre todo de los índices delictivos y de cómo él demuestra que en lugar de que el venezolano fue a delinquir hacia otros países de América Latina, el venezolano está involucrado en los delitos como víctima. Es decir, están abusando del venezolano por su pobreza, por la forma irregular en la que llegó. Eso sucedía aquí también. Yo recuerdo que, ¿se acuerdan cuando la época de la recluta, que reclutaban a la gente? Los policías hacían mucho dinero con los colombianos indocumentados, porque les quitaban plata. Ahora, ¿qué hizo la revolución? ¿Qué hizo el gobierno de Chávez? Lo digo porque yo estuve asesorando y dirigiendo el debate de la Asociación de Extranjeros en el municipio Caroní. Entonces nosotros determinamos en el debate, con la ayuda de gente de Ecuador, de ecuatorianos, de colombianos, de peruanos, de guyaneses, todos participamos en esa asociación, y recuerdo que determinamos que la ley para los extranjeros por la que nos regíamos era del año 1942. Y entonces en el año 2004, 2003, realmente 2003, pero se consolidó en el 2004, nosotros planteamos al ministro de Interior y Justicia, incluso llegamos a hablar con Lucas Rincón, que Lucas Rincón era ministro de Interior y Justicia, ¿se acuerdan? El que dijo que aceptó la renuncia. En el Hotel Venetur hablamos con él y le planteamos, le entregamos un informe, se lo entregó directamente el alcalde de entonces, Antonio Briceño, porque fue el que me giró la instrucción de que atendiera a la Asociación de Extranjeros. Y entonces se le planteó al ministro de que había un problema de injusticia social con los extranjeros de los países bolivarianos, que sus hijos no podían graduarse, no podían recibir el título porque no podían recibir una identidad, no podían recibir cédula, que la ley que los regía a ellos estaba del año 42, eso era obsoleto, que era imposible regular a toda esa población extranjera porque tendrían que salirse del país para volver a entrar y no iban a volver a entrar, y era gente que tenía 30 años, ya tenía hasta nietos aquí. Lo que hizo la revolución fue nacionalizar a todo el mundo, nacionalizarlo de manera gratuita. Yo fui al SAIME, en esa época no se llamaba el SAIME, creo que se llamaba la UNIDEX, algo así, y yo fui a entregar una carta de los extranjeros pidiendo una revisión, y me molesté tanto de que pasé 2 días allí sentado como un imbécil y no me atendieron, y dejé una carta con toda la indignación del mundo de que eso era una burla, burocracia. Regreso al municipio Caroní, me llama el responsable de la UNIDE en ese momento, un muchacho joven, me ofrece disculpas cuando leyó la carta y me dice que el presidente dio la orden de nacionalizar a todo el mundo y de manera gratuita. Yo recuerdo que la reunión en el auditorio de la alcaldía Caroní con los extranjeros, yo la tuve que repetir 3 veces porque el auditorio estaba lleno. Cada vez que yo daba la información, la gente que salía volvía a entrar otra cantidad y volvían a llenar el auditorio y había que repetir la información. La gente no lo podía creer. Yo comí durante 2 meses arepas gratis porque habían unos colombianos detrás del trébol que hacían unas arepas muy ricas, y como a ellos los nacionalizaron de manera gratis, esos me daban arepa todos los días. Yo pasaba por ahí y me regalaban arepa. Entonces fue una política humanista del gobierno revolucionario hacia la migración de los países bolivarianos. Recuerdo que en el estadio Cachamay, José Vicente Rangel vino y juramentó a todos los ecuatorianos, peruanos, colombianos, guyaneses que estaban aquí en Venezuela, y les dieron la nacionalidad venezolana.
Ahora, ¿qué sucede en Colombia? Se va un venezolano con su pareja de manera irregular, están en Colombia, tienen un hijo en Colombia, le dan la nacionalidad al hijo, pero no a los padres. No les interesa la nacionalidad de los padres, les interesa la nacionalidad del niño. Esos fenómenos están sucediendo porque Colombia no está preparada para recibir mi inmigración venezolana. Nosotros sí, porque Colombia ha emigrado a Venezuela durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Nosotros recibimos a todos los europeos que estaban saliendo después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos recibiendo cubanos, estamos recibiendo rusos, estamos recibiendo chinos, estamos recibiendo italianos, estamos recibiendo árabes. Somos un país receptor, todavía somos un país receptor. Esta investigación sobre el tema de la seguridad, índices delictivos, es necesario que la conozca para que haga reflexiones políticas también. Y por otro lado, en Chile vamos a ver que es la misma situación de Colombia y Perú. Sería muy raro que en Chile, en Colombia y en Perú la correlación sea negativa y en Ecuador sea positiva, digamos. No habría nada que lo explique, ¿no? También, incluso si vemos el mito parcial del Tren de Aragua, bueno, no es que está más en Ecuador que en los otros países, no es eso lo que está pasando. Entonces, digamos, ese solo dato es un dato muy insuficiente. Chile, investigación publicada en 2020, pero con datos de 2018. Los venezolanos representaban el 1,5% de la población chilena y solo el 0,3% del total acusados por algún delito eran venezolanos. Y en 2019 eran 2,4% de la población y solo el 0,7% del total de acusados por algún delito eran venezolanos, es decir, radicalmente subrepresentados. Y aquí, también con datos más duros, se puede hacer una comparación con la encuesta de victimización y el decrecimiento. Mientras la población venezolana creció en 279% entre el 19 y el 21, la victimización general decreció en 33% en el mismo periodo. Y aumentó un poquito en el 22, 2,8%, pero si se compara con el crecimiento de la población venezolana es prácticamente nada, ¿no? No llegó al equivalente a 2019. Julio Borges, en una oportunidad, en medios internacionales, habló de migración venezolana como una peste que iba a crecer por América Latina, contribuyendo a esa narrativa de amenaza. Mire, si ustedes no acaban con la revolución venezolana, va a pasar esto. Y nosotros somos el coco. Si tú no cambias ese gobierno o te vas por un gobierno de izquierda, te va a pasar lo que le pasa a Venezuela. Entonces la migración venezolana es utilizada como propaganda política. Cuando llega un pobre a Colombia, entonces dice, mira cómo vienen los venezolanos, eso es lo que tú quieres para Colombia. Si votas por Petro, mira lo que nos va a pasar, ve cómo vienen los colombianos aquí. Los colombianos han venido acá durante un siglo. Y aquí nosotros no decíamos, mira, vota por Pastrana o vota por Petro, pues no votes por por Carlos Andrés, porque mira, nos va a pasar como a Colombia. Nosotros estamos dentro de una narrativa de propaganda de guerra. La migración es utilizada como una narrativa de propaganda de guerra y eso intensifica la desinformación. Es decir, hace más conflictivo el informarse, el investigar. Por eso es muy importante los datos, por eso es muy importante el rigor científico a la hora de investigar, y por eso es muy importante el debate, sincerar el debate, elevar el debate, despojarnos de la emocionalidad o de la carga emocional política que nos nubla la razón. Ahora, también es importante en este sentido que nosotros al debatir y al profundizar la investigación
también hagamos contexto político, porque al no hacer contexto político, nosotros no podemos determinar un comportamiento que es cambiante. Fíjense ustedes, yo les he comentado en otros programas que en esta campaña electoral particularmente, el objetivo del marketing político es la tercera edad. ¿Y por qué la tercera edad es el objetivo? Primero yo les decía que es la gente que sale temprano a votar, que tiene memoria, que de alguna manera por no manejar los aparatitos no está tan afectado en la manipulación de las redes sociales. Todavía hay muchos abuelos que no saben usar muy bien el teléfono, nunca se han metido en TikTok, no saben de qué va todo eso, y entonces no es vulnerable a la contaminación por las redes sociales. Pero tiene memoria, le gusta hablar, sale a hablar con sus amigos en la calle, sale a debatir políticamente, busca información, tiene el tiempo para informarse y va a votar. Si eso lo comparamos con la migración venezolana joven, que sí está metida en los aparatitos, pero que se fue del país, entonces la tercera edad tiende a ser el sector de la población que mayoritariamente va a votar en estas elecciones. Y yo creo que de allí se explica el interés que hay por la tercera edad en todas las trincheras, no solo de la oposición, sino también del gobierno. Eso no quiere decir que no haya una buena intención, porque es el más vulnerable, porque la pensión, no ha habido incremento salarial, etc. Lo que quiero decir es que está en la narrativa, y a mí me llama la atención que las dos candidaturas escogidas por María Corina son gente mayor, una abuelita y un abuelito. Y yo decía, pero habiendo tanto dirigente de oposición conocido, que tiene nombre, que tiene trayectoria, ¿por qué una doña, una abuelita que nadie conoce, por qué María Corina la escoge para ser candidata? Y luego un candidato que estuvo parasitando en la diplomacia venezolana durante toda su vida, que evidentemente tiene una salud delicada, es un señor mayor, pues él mismo lo dice, yo no puedo ir a esas marchas, yo no estoy en condiciones, mi salud no me permite a mí andar en esas marchas ni hacer campaña política. Entonces él hace campaña política en medios internacionales, pues, en las entrevistas que le dan. ¿Por qué escoger un abuelo? ¿Por qué escoger una abuela? Porque ellos saben, con los informes que tienen, que es la gente mayor la que va a votar el 28 de julio. Que el segmento electoral más grande es de la tercera edad. Entonces, no es algo científico, yo no lo puedo afirmar, pero se me antoja a mí maquiavélicamente que la intención de estar escogiendo una abuelita y después un abuelito como candidato es porque ellos saben quiénes son los que van a votar el 28 de julio. Bueno, también se puede decir lo mismo del gobierno, de la ley de la misión de los abuelos, de la ley de protección de las pensiones. Todo es válido en una campaña electoral, siempre y cuando puedas convencer al electorado que tú sabes que va a ir a votar. Por eso yo decía, la tercera edad es clave en este momento en Venezuela. Ahora, volviendo al tema, resulta que usted ha visto que ha mermado un poco la fobia con la migración venezolana. ¿Se acuerdan en la época de Angelina, la actriz Angelina Jolie, creo que se llamaba? Entonces, hablando con una cara de drama con migrantes venezolanos, y entonces la migración venezolana y pobrecito, eso ha mermado un poco en la narrativa. ¿Por qué? De pronto no hay interés.
Según la investigación de Brenda Yepes, en un informe de Naciones Unidas, o de uno de esos organismos de Naciones Unidas, que son miles, dice que hay un escenario optimista de que los venezolanos van a retornar al país. Y yo les decía, claro que van a retornar. Si es que Francia se quiere meter en guerra con Rusia, Estados Unidos se quiere meter en guerra con Rusia, con China, con Irán, Polonia se quiere meter en guerra contra Rusia, Alemania se quiere meter en guerra contra Rusia, se quiere meter en guerra contra China, ¿quién se va a quedar en un país que está anunciando tambores de guerra? Nadie. Y además la situación económica va a empeorar. Y en Estados Unidos tengan la plena seguridad que un bojote de venezolanos se van a regresar de Estados Unidos cuando explote esa bomba de guerra civil que hay en Estados Unidos y comiencen a cogerla con los migrantes latinoamericanos, porque vamos a ser los primeros culpables. Entonces hay que tener mucho cuidado con los escenarios. El escenario venezolano no solo cambia rápidamente, sino que cambia también nuestra característica demográfica. Por ejemplo, nuestros médicos se van al extranjero porque un médico gana más en el extranjero. Pero resulta que nuestros médicos formados aquí, el Estado formó a muchos médicos para sustituir, por ejemplo, a los médicos cubanos. Y resulta que estamos regalando a los profesionales, la fuga de profesionales en bandeja de plata, formados, después de todo ese tiempo, esa inversión, se nos van. Y los países receptores no les molesta. Si yo voy a recibir un médico con posgrado que me viene aquí a activar la economía, a trabajar en la economía y a pagarle menos porque es extranjero, bienvenido sea. Ellos no odian al migrante venezolano, odian es al pobre. Pero nosotros nos quedamos sin población joven, activa económicamente y formada. Se nos envejece la población. Todavía no tenemos un censo, pero es muy probable que al culminar el censo tengamos una fotografía de una población venezolana envejecida. En el sector Altavista, donde está ubicada esta emisora, han quedado muchos apartamentos vacíos. Han quedado muchas personas de la tercera edad solas. Mujeres solas, mayor de 70 años, que viven en una casona que la ponen a alquilar y nadie la alquila porque los jóvenes se fueron, porque ni siquiera están yendo a la universidad. Ya no hay problemas de cupo porque los jóvenes no están estudiando, se están yendo. Entonces son escenarios que dan fotografías distintas, pero son escenarios que son cambiantes. ¿Por qué? Porque esas tres oleadas de migración venezolana de las que habló Brenda Yepes no son iguales. Pasamos entonces de una primera ola de emprendedores bienvenidos, aquellos que salieron con muchos recursos financieros o profesionales, incluso muchos estudiantes de Cadivi. Toda esa primera ola fueron muy bienvenidos porque llevaban recursos. ¿Okay? Después viene nuestra segunda ola sigo denominándolo emprendedores, pero de esta manera más improvisado. Este cuadrito que les muestro a continuación en términos de posición de países y la diferencia entre el 2015 y el 2017, nosotros vemos que, por ejemplo, Colombia aumentó de 48.000 a 600.000. Pero en la migración Colombia, en su publicación decía, de estos venezolanos que estamos recibiendo en este momento, 40% de ellos tiene doble nacionalidad. Es decir, es la inversión de los flujos que habían en Venezuela anteriormente. 30% son venezolanos y 30% son colombianos. Eso es una declaración de Migración Colombia en el 2018. Yo les comentaba que es muy raro encontrar un país que tenga una política de retorno de su migración, de su población que migra. Decía Brenda en su conferencia que México es uno de los países que tiene eso, pero es una política selectiva.
Y entonces Venezuela tiene una política a través de Conviasa que es el retorno a la patria, el de poner un avión que ya no se puede colocar en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, porque nos picaron un avión, nos robaron un avión en Argentina y lo picaron en pedazos en Estados Unidos. Eso hay que decirlo una y otra vez, y eso lo hizo la derecha de Latinoamérica, la asquerosa derecha de Latinoamérica. Y entonces esa política de retorno, ¿cómo estudiarla? Yo pienso que deberíamos buscar una cooperación con los países con los que se pueda, porque obviamente con Argentina va a ser muy difícil, para poder atender esa migración que está de manera irregular fuera del país y de alguna manera encontrar una institucionalidad, una misión que atienda eso, sobre todo por el riesgo de nuestra población de caer en manos de la trata de personas por ni siquiera tener un pasaporte. A nosotros nos debe importar que una mujer venezolana termine en la prostitución en España, termine en la prostitución en Colombia, termine secuestrada para la prostitución, para la trata o lo que sea, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Y ojo, nosotros tenemos un desplazamiento interno también peligroso. El sábado pasado murió un gran amigo, Orlando Alcalá, que fue fiscal, fue un compañero de trabajo y un gran amigo personal. Yo lo entrevisté aquí y él me advirtió del incremento de 3 delitos como eran la esclavitud, la trata de personas y la prostitución en los municipios del sur, con el tema de la minería. Son fenómenos que están creciendo, son fenómenos que producen migración y que Caracas no tiene ni la menor idea, porque ellos piensan que en los municipios del sur hay una política minera, estamos sacando oro, estamos regulando, están todos los mineros contentos, y no es así. No es así. Allí hay esclavitud forzada, allí hay prostitución, allí hay trata de personas. Son flagelos silenciosos que van creciendo y son difíciles de detectar. ¿Por qué son difíciles de detectar? Porque la gente no denuncia, y no denuncia por miedo. Son difíciles de detectar porque comienzan lentamente, comienzan incluso con un noviazgo. Me explicaba Orlando, que en paz descanse, un gran amigo, que por ejemplo la trata de personas y la prostitución puede comenzar como un noviazgo. Una muchacha que creyó en un muchacho, que la financió, que le operó los senos, que le operó el cuerpo, que le dio comida, le dio vivienda, y comenzó el maltrato. Entonces lo que fue un noviazgo comienza con un maltrato, puede terminar en maltrato psicológico, emocional, y viendo a ver, termina derivado en una prostitución. Ahora tú vas a trabajar para mí, te vas a prostituir y me vas a pagar. En todo ese proceso, ¿cómo esa muchacha denuncia? No, las instituciones no le van a creer, porque van a pensar que es un problema de marido y mujer, un problema de pareja, pero no, es un problema silencioso que termina en la trata de personas y en la prostitución forzada. Y entonces la mujer ni siquiera se da cuenta que es víctima de trata de personas, ni siquiera se da cuenta que es víctima de prostitución forzada, y no lo va a denunciar porque ella se revictimiza, sintiéndose culpable de que ella fue la que lo provocó. Está bien, tú te equivocaste, escogiste mal a una persona, pero el hecho de que tú no te puedas ir a donde te dé la gana y hacer tu vida como te dé la gana, ya te está convirtiendo en víctima. Pero ella no lo sabe, no lo denuncia, y eso sucede en los municipios del sur, y nosotros no estamos investigando eso.
es una bomba de tiempo, es un peligro. Y eso produce un flujo migratorio. Nosotros tenemos una migración hacia Brasil que deberíamos estudiar y no le paramos bola. Se nos está yendo gente a Brasil. ¿En qué condiciones? Nosotros siempre fuimos receptores de brasileños, garimpeiros, ¿se acuerdan ustedes? Que terminaban trabajando aquí en las chatarras de Benalún, trayendo material estratégico y llevándoselo por los caminos verdes, o deforestando mucha de nuestra selva, o la práctica de la minería, que ha sido siempre así. Entonces, creo que debemos investigar. Y eso tiene que ver, en cierto modo, con el desplazamiento, porque hay mucha gente que se viene al sur, que se viene a Puerto Ordaz, que termina en el Callao, que termina en Las Claritas, termina en Brasil, termina en Colombia, termina en otro lado. Incluso puede morir en el camino y ni siquiera sabemos que murió. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de información oficiales? Y más allá, ¿cuáles son las bases de datos y las bases de información que dan estos números? Comenzamos por la primera, que es la base de datos que se llama IMILA, que es Investigación de la Migración Internacional en América Latina y el Caribe. Esta IMILA se desarrolla y provee información en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, CEPAL, y aquí solamente se podrá cuantificar la migración venezolana cuando culmine toda la ronda censal del 2020 de todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque IMILA lo que hace es recoger todos los censos de población que se realicen en esta ronda censal, que ya hay muchos que comenzaron, hay otros que todavía no han comenzado. El COVID trajo algo muy malo para los censos, que cuando empezaron los motores para los censos de población, pues se paralizó todo. Entonces, el IMILA lo que está esperando es que se realicen. Venezuela tiene una tradición de censos desde 1950 impecable. En cada década tiene su censo de población y muchos países de América Latina también. Entonces, esta fuente lo que hace es detectar cuántos venezolanos hay en cada país de América Latina y el Caribe, o cuántos argentinos hay en cada país, pero solamente la migración intrarregional, saber dónde estamos en las Américas. Y podemos detectar por edad, por sexo, por nivel educativo. Es decir, que tenemos unas condiciones allí muy buenas para poder crear los perfiles de migrantes en los países latinoamericanos y caribeños a través de esa fuente. La única desventaja es que tenemos que esperar. ¿Lo podemos hacer con los otros censos? Sí, ustedes pueden meterse en IMIL y pueden hacer cualquier cantidad de cuadros detectando la migración en cualquier país, porque son allí los stocks, las nacionalidades que hay en cada país de las Américas. Luego está la segunda fuente de información, que se llama Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. Y esa fuente, que se llama SICREMI, es manejada por la OEA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Ellos en realidad no producen información, ellos lo que hacen es publicar informes, pero sus informes toman las tendencias de la migración internacional que llegan a las Américas desde otros países y lo que está interno. Es decir, que ellos dan un panorama, pero no podemos tener ese desglose de datos, microdatos, que son los indispensables para nosotros poder saber con exactitud qué es lo que pasa. La tercera fuente de datos son las encuestas de monitoreo de flujos de la matriz de seguimiento del desplazamiento, las famosas DTM. Estas encuestas empezaron en el 2016
para hacer seguimiento de los flujos venezolanos en espacios fronterizos y de tránsito. Estas encuestas realmente se posicionan donde están las poblaciones más vulnerables, un poco para ver cómo cambia el perfil de esa migración. ¿Qué es lo que está llegando? Y solamente se ubican en espacios de paso, por lo general, inmigración irregular, inmigración más vulnerable, ¿ok? Pero nos da una idea de cuáles son los cambios de ese perfil de migrante. Y finalmente, estoy hablando de fuentes oficiales, ¿ok? Finalmente, esta plataforma regional de coordinación interagencial de refugiados y migrantes de Venezuela, que es muy famosa, la OR4B, es muy famosa. ¿Por qué? Porque recopila datos continuamente, porque está actualizada continuamente y es el único referente de actualización continua. Me atrevería a dar algunas conclusiones en este abordaje del tema de migración. El primero, creo que es necesario investigar a la migración venezolana que está en América Latina, principalmente la que está en América Latina, porque es la más pobre y la más vulnerable. Y necesitamos saber en qué condiciones se están yendo, qué tipo de problemas, de irregularidades de identificación tienen, para tratar de paliar. Un venezolano indocumentado en un país de América Latina es un venezolano en riesgo, es un venezolano propenso a ser víctima de organizaciones delictivas, trata de personas, prostitución forzada, esclavitud, y tenemos que atender eso. Tenemos que tener una política de investigación, seguimiento y atención al extranjero venezolano, sobre todo al pobre. Ahora, es necesario que nosotros exijamos a estos organismos internacionales y a estas fuentes oficiales de las que hablaba Brenda Yepes, de dar información calificada al gobierno para poder determinar la magnitud del fenómeno migratorio venezolano y exigirlo legalmente, porque no puede ser que se sigan manipulando las cifras, que se siga distorsionando y que se siga contando como migrante a una sola persona que por estarse moviendo y haciendo diferentes actos administrativos me lo estén cuantificando como 10 personas, 15 personas, cuando se trata de solo uno. Es una manipulación política y no nos llamemos ingenuos. Muchos de estos organismos son financiados por Estados Unidos y obedecen a la narrativa de Estados Unidos. Empezando por la actriz esa gringa que anda paseándose por el mundo como si fuese una hada madrina de la migración. Pero también es importante que nosotros tengamos cuidado con el intelectual, el académico, que quiere sacar conclusiones sin tener experiencia en la calle, en la vida real. A veces, con muy buena intención, llegamos a tomar a la ligereza algunas conclusiones sin la experiencia práctica de lo que está sucediendo en la calle. Sucede mucho con el académico que se queda en los libros a analizar el mundo y termina en una ingenuidad peligrosa, porque termina sacando conclusiones sin saber cómo se bate el cobre, sin saber cómo se gobierna. Y no lo digo porque lo haga con mala intención, sino porque sucede. Fíjense que ayer el presidente, yo creo que en menos de un mes, cambió al ministro de la Comuna nuevamente. ¿Y qué sucede con el Ministerio de la Comuna? Tenemos muchos intelectuales o muchos técnicos en el Ministerio de la Comuna, y entonces la Comuna sigue con el problema que no avanza. ¿Por qué? Porque la Comuna solo lo puede entender un comunero, o porque la Comuna necesita el rigor científico, necesita el rigor académico, pero necesita la experiencia de la Comuna. Es decir, alguien en la oficina
que jamás ha integrado una comuna en su vida, ¿cómo va a ser ministro de las comunas? No lo va a comprender. Es como que un intelectual, un académico, comprenda la agricultura o el mundo del campesino. Entonces a veces cometemos el error de poner en unos ministerios que requieren la vida en el territorio. Yo no estoy diciendo que haya nacido campesino o haya nacido comunero, pero si tú vas a ser el ministro de las comunas, tienes que vivir en las comunas. Si tú vas a ser el ministro de agroindustria, tienes que vivir con los campesinos. Es que Mao no pudo hacer revolución china si no vivía con los campesinos. Es que Ho Chi Minh no pudo hacer su revolución y ganarle al imperio norteamericano sin convivir con los campesinos y convertirlos en revolucionarios, en guerreros. Entonces en las comunas hay que vivir con las comunas, hay que saber dónde está la traba de las comunas. Ayer el presidente dijo que es fundamental que la comuna se fortalezca y crezca, y añade: vamos a reestructurar todo lo que haya a reestructurar. ¿Qué significa eso? Bueno, que se equivocó otra vez nombrando al ministro de las comunas, entonces lo sustituyó ahora con Ángel Prado, que es el nuevo ministro para las comunas y movimientos sociales. El académico tiene que vivir en el territorio, tiene que llevar la teoría a la práctica. Entonces tenemos mucho intelectual de teclado, mucho intelectual de muchos libros, de mucho Marx, de mucha teoría, pero que no está en la realidad, no está en el territorio. Tenemos mucho rey, virrey, mucho presidente, vicepresidente, que jamás en su vida ha usado una máquina de soldar y está presidiendo una empresa tomando decisiones sin conocer la vida de los trabajadores, el mundo de los trabajadores. Lo académico puede ser peligroso si no está conectado con la realidad, si no está conectado con la praxis, con la práctica, con el territorio, con la realidad del territorio. Por eso es importante el debate, porque en el debate de los espacios políticos estamos todos, nos encontramos todos: el que investiga, el que tiene rigor académico, el que tiene experiencia de vida, el que sabe cómo se mueve la calle. Y por eso es importante el concepto de colectivo, de creación colectiva. Y por eso es importante el concepto de constituyente, de proceso constituyente. Que estemos todos, que la creación y la toma de decisión sea colectiva, sin tenerle miedo a la consulta colectiva. Claro, creamos las condiciones para elevar el debate. ¿Y cuáles son las condiciones para crear el debate? Darle al pueblo información, que el pueblo no puede debatir si no tiene información, así cualquiera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es informar bien al pueblo y buscar un espacio, tiempo para debatir con profundidad, pero darle a todos los que participen en el debate todos los elementos, los datos, las cifras, las definiciones, porque es un proceso creativo, de formación colectiva y de creación colectiva al mismo tiempo. Yo felicito al CEDES por estos debates, estas conferencias, y agradezco mucho que las compartan en YouTube. Y fíjense lo maravilloso de la tecnología, que uno puede revivir el debate ahora compartiéndolo yo, el audio, con ustedes a través de la radio, y luego subiéndolo a YouTube para seguir multiplicando el debate. Usar la tecnología, usar esta ferretería de la tecnología para visibilizar el debate que necesitamos. El debate que te da datos, que te da información, que te comparte la investigación de Brenda Yepes. Pero también para que el discurso académico, el análisis académico se fundan con la experiencia del pueblo y construir un nuevo conocimiento a partir de esa experiencia. Porque si nos quedamos con solo el análisis académico, podemos quedar en una burbuja y no pisar territorio y no pisar la vida real. Es una advertencia para enriquecer el debate con quien tiene que enriquecerse. Ya usted sacará sus conclusiones. Yo no vine aquí a convencer a nadie de una ideología política, pero sí a visibilizar la necesidad de debatir, a visibilizar la necesidad de investigar,
y a visibilizar la necesidad de compartir para crear en colectivo un nuevo conocimiento, una nueva información. Este programa hoy es una provocación. Lo que yo sueño es que usted debate, investiga, retroalimente y la sociedad venezolana pueda construirse en base a una información veraz, una información que le permita formarse, una información que le permite incluso inconformarse, pero una información que le sirva para algo y no escuchar tanta basura en los medios de comunicación y particularmente en la radio o en las redes sociales. Es un esfuerzo.